Muy buenas noches, hermanos y hermanas en el Señor Jesús. Desde la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, Salud de los Enfermos, tenemos esta última conferencia de la dimensión vivir de nuestra misión COVID. Y pues hoy vamos a reflexionar sobre un tema muy importante, cómo vivir el duelo y de una pérdida, pero también ver en ese duelo un llamado de Cristo nuestro Señor. Ahorita vamos a presentarle a un amigo que ya conocen muchos de ustedes, otros tal vez no, pero es miembro de nuestra comunidad que nos ha ayudado también a compartir sus conocimientos como cristiano, pero también licenciado en psicología. Participa aquí en los grupos apostólicos. Ahorita lo vamos a presentar como quiera, pero le damos a ustedes la bienvenida y les invitamos a descansar la siguiente semana y después les vamos a presentar la siguiente dimensión de inspirar en la dimensión inspirar de la misión COVID. Buenas noches y bienvenidos todo el equipo maravilloso que tenemos aquí en la parroquia de misioneros. Muy bien, bienvenidos. Buenas noches, Padre. Buenas noches, Santiago. Buenas noches, Gloria. Pues ha sido 12 semanas de estar aquí, pues con gente que nos ha transmitido sus experiencias en la dimensión vivir. Y de verdad que yo creo que con mucha sentimiento nos han expresado cómo han vivido las enfermedades, cómo han salido de las enfermedades. Y pues creo que nos estarán escuchando por aquí en un ratito y les va a servir mucho pues esto del duelo. Entonces pues es un gusto tener aquí a Santiago ya para cerrar esta dimensión de vivir y pues yo creo que mucha gente le va a servir esto, ¿no? Más ahorita en esta época de pandemia que pues hemos perdido la salud, hemos perdido el trabajo y muchos pues hasta un familiar que han perdido, pues yo creo que todo esto nos va a ayudar a confortar el alma. Germán nos va a hacer favor de leer la semblanza de Santiago. No sé si Gloria antes quiera decir algo. Y buenas noches, le damos la bienvenida a Santiago. Muchas gracias, se me hace muy interesante tu tema y muy exacto para este tiempo. De verdad estamos muy atentos y sé de mucha gente que se va a conectar y muchos que van a seguir también viéndolo durante los días que vienen, ¿verdad? Bienvenido, Santiago. Bueno, pues buenas noches. Buenas noches, nada más me ha tocado hacer una breve semblanza de ti, Santiago. Santiago Contreras Guillén es psicólogo clínico con especialidad en psicología humanista. En la parroquia, junto con su esposa, son coordinadores y asesor de la pastoral juvenil. También tienen el encargo de formar la renovación carismática del Espíritu Santo y forman parte también del consejo parroquial de aquí, de esta parroquia. Pues esa es la breve semblanza que tenemos de Santiago. Bienvenido, Santiago, y pues adelante, somos todo oídos. Muchas gracias, padre, muy contento, como decía, de compartir con ustedes un poquito de mi experiencia cristiana y también de mi experiencia profesional. Y quiero empezar comentándoles que me siento muy contento de ser la persona que cierre esta dimensión de la dimensión vivir, pero también con una responsabilidad muy grande porque la verdad es que todos los temas desde que iniciamos con el tema del COVID, de un sobreviviente de COVID, y a lo largo de todo el tiempo pues han estado muy interesantes los temas, entonces esperemos que Dios nos ilumine en este momento también a todos y que la reflexión, la charla sea positiva para la gente que nos escucha. Quisiera empezar comentándoles que parece un poquito paradójico hablar de este tema que se relaciona con la muerte, precisamente en la dimensión vivir. Pareciera como que qué raro hablar de la muerte si todo el proceso que hemos estado viviendo queremos resaltar la vida, el vivir. Y esta paradoja, pues podemos empezar con un poquito de luz bíblica. Hay un libro muy bonito que se llama Eclesiastés, y en el capítulo 3 hay una
a mí me gusta mucho esta lectura. Dice así, voy a leer así brevemente lo que dice esta lectura. Dice, hay un tiempo señalado para todo y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Un tiempo para plantar y un tiempo para recoger lo plantado. Un tiempo de guerra, un tiempo de paz. Y también él dice, Dios, él ha hecho todo apropiado a su tiempo y también ha puesto la eternidad en sus corazones, aunque el hombre no alcance a ver la obra de Dios desde el principio hasta el fin. Entonces, es muy bonito esta primera lectura con la que empezamos, porque lo que queremos platicar en esta dimensión vivir y cómo la pérdida de un ser querido, que básicamente es el tema que nos abre puerta para hablar luego del duelo, es cuando perdemos a un ser querido, a esa persona que tanto amamos, de repente se nos viene una tormenta literal en nuestra vida. Y lo que nos dice Dios es que pues tengamos un poco de calma porque hay un tiempo para todo. Así como en un momento nacimos, también en un tiempo morimos. Así como en un tiempo plantamos, en otro tiempo cosechamos, ¿verdad? Entonces, a lo que nos lleva esta lectura es a entender que la vida es un ciclo. Es un ciclo que tiene tiempo para todo. Y en ese sentido, la muerte no es tan paradójico hablar de la muerte dentro de la dimensión vivir, porque la muerte no es más que un paso dentro del mismo ciclo de la vida. La vida que va más allá de esta vida que conocemos aquí terrenalmente, ¿no? Decía San Agustín en un libro muy bonito que se llama La ciudad de Dios, que los cristianos en este mundo no somos los ciudadanos aquí, no somos ciudadanos de aquí, sino que somos como forasteros, pero que somos ciudadanos del cielo, ¿verdad? Entonces, la vida real está un poco más allá de este mundo que conocemos. Por un lado, pues esta primera perspectiva, quisiera que la tuviéramos en mente, esta perspectiva de cómo Dios pone en nuestro corazón la dimensión de eternidad. Aunque nosotros no lo conozcamos, Dios desde un principio puso esa eternidad en nuestro corazón. Y luego quiero también, quiero compartirles una frase de una famosa cantante que en el 2016, cuando perdió a su compañero de vida, me impactó mucho esta frase de ella. Esta cantante se llama Celine Dion, es una cantante canadiense muy famosa. Y cuando su compañero de muchos años de vida fallece en el 2016, ella emite esta frase y dice, es preferible enfrentarse al mismísimo diablo que enfrentar un duelo. Y luego termina su sentencia diciendo, y solo los que han pasado por uno entenderán esto que digo. En esta frase de Celine Dion, quise incluirla aquí en el arranque de este tema también, porque en esta frase podemos resumir pues toda la parte física, carnal, que resiente el dolor de la pérdida de un ser querido y que es latente, ¿verdad? O sea, no somos unos seres espirituales solamente etéreos ahí volando, sino que somos unos seres carnales, físicos, con los pies aquí en la tierra y que experimentamos dolores tan fuertes como este dolor que menciona Celine Dion, ¿no? Y todos los que hemos pasado por alguna pérdida, quizá nos empieza a resonar esta frase de Celine Dion, ¿no? Realmente quisiera uno enfrentar cosas peores que esta pérdida del ser querido, ¿no? Entonces, en este sentido, si se fijan, tenemos dos perspectivas que son, las quise poner así, la perspectiva espiritual y la perspectiva física, para luego adentrarnos en el corazón de este tema que queremos desarrollar, que es a qué nos llama Dios o a qué nos llama Cristo ante la pérdida de un ser querido, ¿no? Y es muy importante tener en mente esta pregunta, ¿a qué nos llama Cristo? Porque mucha gente solemos como querer frenar la vida cuando tenemos la pérdida de un ser querido. Incluso hemos visto videos de gente que en el pleno funeral se arroja a la tumba del ser querido, ¿eh? Porque es tanto la desesperación que quieren irse con el ser querido. Sin embargo, Dios no nos llama a eso. Dios no nos llama a la desesperación, Dios no nos llama a interrumpir la vida, Dios no nos llama a
a frenar todo lo que venimos haciendo en esta vida, ¿no? Dios nos llama principalmente a dos cosas. Vamos a resumir así. Nos llama a dos cosas. Una que va en la línea de nuestro ser espiritual y que está relacionado con las tres virtudes teologales. Dios nos llama a tener fe, primero que todo, a vivir la pérdida con fe. Y esta es una de las grandes riquezas de nosotros los cristianos católicos, porque hay gente que no cree, que tiene esta carencia de fe y que los duelos los vive de una forma pues más dura y más cruda que aquellos que lo vivimos con fe. ¿Y por qué nos llama Dios a tener fe? Fíjense, San Pablo en la carta a los Corintios, él dice que a qué grado nos invita a tener fe, que dice que si Dios, que si Cristo no hubiera resucitado, dice, vana sería nuestra fe. Y como Cristo resucitó, entonces nosotros tenemos la esperanza de resucitar. Y entonces la fe nos mueve a creer en eso, ¿no? Por otro lado, también dentro de las virtudes teologales, Cristo nos llama a vivir en la esperanza ante la pérdida de un ser querido. Y hay 4 mensajes esperanzadores en la Biblia que a mí me gustaría resaltar así muy brevemente. El primero de estos mensajes es que no todo acaba con la muerte. Eso es bien importante que como cristianos lo sepamos, ¿verdad? La muerte no tiene la palabra definitiva. De hecho, Cristo venció a la muerte, ¿verdad? En la misma resurrección venció a la muerte. Y a lo largo de la Biblia, desde los inicios de la Biblia, podemos encontrar cómo Dios, nos dicen que Dios es un Dios de vivos, no un Dios de muertos. Si fuera un Dios de muertos, pues sería otro Dios, ¿no? Entonces, en varios lugares de la Biblia nos repiten, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de los vivos, no el Dios de los muertos. Entonces, este mensaje es muy esperanzador porque si la muerte no es el último, la muerte no tiene la última palabra sobre la vida, entonces es muy bonito vivir con esa esperanza de que la muerte no va a ser nuestro fin. Y un segundo mensaje esperanzador es que la relación con nuestros seres queridos que se van no termina. Esta es una de los mensajes esperanzadores muy bonitos. En la carta a los Hebreos nos menciona por ahí en el capítulo 12 que los muertos, o sea, los muertos, las personas que murieron en gracia de Dios, los justos, dicen que no, dice la carta a los Hebreos, que nos rodean como una nube, es decir, están aquí alrededor nuestro como una nube, ¿no? Entonces, es muy esperanzador saber que al morir un ser querido mío, pues no se termina la relación con ellos, porque están aquí, ¿no? Y los podemos contactar a través de la oración, del recuerdo, de los sueños. Hay muchas formas de interactuar con nuestros seres queridos. Un tercer mensaje esperanzador es que la muerte es transitoria. Y en ese sentido, pues toda esa parte física que nosotros tenemos nos hace pensar que no termina pues con la muerte, ¿no? Sino que esta muerte es solamente un paso para continuar con la vida. Y aquí hay una de las lecturas más bonitas de la Biblia que a mí me gusta, que es cuando Jesús, si se acuerdan que fallece su amigo Lázaro, y entonces cuando Lázaro fallece, dice la Biblia en uno de los versículos más cortitos de toda la Biblia, dice, Jesús lloró. Y ahí se acaba el versículo. Jesús lloró ante la muerte de un ser querido, que era Lázaro. ¿Por qué lloró Jesús? Uno pudiera pensar, ¿por qué lloró? Si era Dios, ¿no? Él sabía todo lo que iba a pasar y todo, pero más allá de que era Dios y todo, también Jesús es hombre verdadero, ¿verdad? Y siente como nosotros, siente lo transitorio del ser, lo transitorio de lo físico, y por eso nos muestra que llorar no es algo negativo dentro de un duelo, sino que es muy sano llorar, ¿no? Y un cuarto mensaje esperanzador, también una lectura muy bonita del Antiguo Testamento. Si recordarán ahí por el capítulo 7 del segundo libro de los Macabeos, hay una escena muy bonita donde el rey empieza a matar a los hijos de una familia, que son 7 hermanos y su madre, y empieza a matarlos uno por uno, ¿no? Los va matando el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuando ya queda nada más uno, el más pequeño, el rey le dice a la mamá, le dice, oye, convence a tu hijo de que reniegue de su Dios para que lo salves y tengas un hijo al menos, uno de 7, ¿no? Y entonces la mamá platica con el hijo
que está sentenciado a muerte y le dice, hijo, no reniegues de Dios. Le dice lo contrario que lo que el rey le está pidiendo, ¿va? Le dice, no reniegues de Dios porque tú debes de aceptar la muerte. Dice, para que yo te recobre junto con tus hermanos el día de la misericordia. Y aquí hay una prefiguración de cómo nosotros nos vamos a volver a reunir con nuestros seres queridos que han fallecido, ¿no? Y este es el mayor mensaje de esperanza que a mí, ante la pérdida de mi madre, me dio mucha esperanza que un día la iba a volver a ver. Solo el hecho de pensar que un día la voy a volver a ver, eso me da mucha esperanza. Y yo creo que como cristianos debiéramos de tener también esa esperanza de que el ser querido que se nos fue y que queremos mucho y que sentimos tanto dolor por su pérdida, un día lo vamos a encontrar, porque lo que dice Dios en la Biblia es verdad y lo que Él nos promete, eso se cumple, ¿no? Estos son los 4 mensajes esperanzadores y finalmente la última de los virtudes teologales es la caridad, y Dios nos llama a vivir en caridad, y el mayor gesto de caridad es amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿no? Y en este sentido, aquí nos conectan, estas virtudes teologales nos conectan con la siguiente perspectiva que yo quisiera también compartir con ustedes, que es la perspectiva física, ¿verdad? Si Dios nos llama a amarlo a Él, llamar a nuestros hermanos como a nosotros mismos, entonces aquí hay un mensaje muy claro de cómo debemos autocuidarnos. Y en ese sentido, entonces pasamos ahora sí al número 2. ¿A qué nos llama Dios? ¿A qué nos llama Cristo ante la pérdida de un ser querido? Además de estas 3 virtudes teologales que les menciono, Dios nos llama a cosas muy específicas en nuestro ser y quehacer diario, ¿no? Nos llama, primero que todo, a mantener y a continuar con la vida. Es decir, Dios no nos llama a truncar nuestra vida, Dios no nos llama a dejarnos morir, Dios no nos llama a frenar todas las actividades que hacemos en nuestro trabajo, nuestra vida diaria, nuestra familia. No nos llama a nada de eso. Dios nos llama a continuar la vida. ¿Por qué? Porque el mismo Cristo se nos presenta en el Evangelio como la resurrección y la vida. Y si Él es nuestro camino, es nuestra verdad, es nuestra vida, pues lógicamente que no nos llama a ir en contra de esa vida, sino nos llama a continuar con la vida. Y aquí quisiera comentarles que cuando hablamos de los duelos, cuando hablamos de la pérdida de un ser querido, pareciera como que los psicólogos ya tenemos un manual, o a veces los amigos tienen un manual y nos dicen, no te preocupes, mira, síguete las etapas del duelo y vas a ver que te va a ir bien y todo, y desgraciadamente no es cierto. No es cierto esto porque no hay un manual del duelo que uno diga todos los duelos son iguales y ya que sigues el manualito todo va a estar bien. Lo siento, pero no es cierto, ¿no? Y yo en mi propia experiencia personal me di cuenta de esto, de esta dimensión tan importante que es la particularidad y lo exclusivo del duelo para cada persona, ¿no? Yo pensaba antes, cuando mi mamá falleció en el 2016, y yo decía, híjole, todo lo que sabía yo de duelo y toda la gente que acompañé en duelos y todo, y no me sirve de nada en este momento que yo siento la pérdida y el dolor de haber perdido a mi madre, ¿no? Entonces, esto es muy importante antes de pasar, bueno, cabe decir pues esto, ¿no? El duelo es un proceso complejo, no es unitario, no podemos seguirlo como un manual. Yo pensaba que el duelo es como las huellas dactilares, ¿no? Podríamos hacer una teoría de las huellas y decir que la mayoría de las huellas son curvas y que tienen líneas. Podemos hacer una teoría y va a estar muy bien, pero a la hora de ver huella por huella, nos vamos a dar cuenta de que ninguna es idéntica a otra. Los duelos son así también. Ningún duelo es igual a otro, ¿no? Y pensando en eso, yo quisiera compartir con ustedes 5 tips o 5 cosas que yo he ido aprendiendo a lo largo de acompañar a gente que vive duelos, a cómo vivir ese duelo y a cómo responder al llamado de Dios de continuar con la vida. Y el número 1, el tip número 1
sería que nos conviene mucho cuando tenemos una pérdida hablar sobre la muerte de ese ser querido, porque hablar sobre la muerte de ese ser querido nos ayuda a recordar y nos ayuda a romper una defensa psicológica que tiende a encapsular las cosas y que tiende a negar las cosas. Entonces, y que esa negación y ese encapsulamiento no ayuda para nada en la vivencia del duelo. Entonces, lo contrario es, oye, yo hablo de mi ser querido que murió, me acuerdo que falleció de esta forma, estábamos en tal lugar, sucedió esto. Entonces hacemos una remembranza de cómo falleció nuestro ser querido, hablamos de que nuestro ser querido murió, y entonces al hablar de que nuestro ser querido murió, entonces nosotros validamos que realmente murió y rompemos ese esquema de no querer reconocer que perdimos a ese ser humano, ¿no? El tip número 2 sería que nos demos permiso de expresar cualquier sentimiento que se nos venga, ¿no? A veces lloramos, a veces gritamos, a veces pataleamos, a veces nos enojamos con el doctor que no salvó a mi ser querido, me enojo con la persona que atropelló a mi ser querido que falleció, me enojo hasta con Dios porque no pudo salvar a mi ser querido, y entonces nos vienen muchos sentimientos, ¿no? El tip aquí es dejarlos que fluyan porque Dios nos dio los sentimientos como parte de nuestra vida, y dejar que fluyan los sentimientos, que se expresen las emociones concomitantes, pues todo eso nos ayuda como a ir refrescando y a ir aligerando la carga del dolor del duelo. Un tercer tip es autocuidarnos. Cuando hablamos de duelos, tenemos que hablar de dos tipos de duelos. Un duelo que es funcional, aquí la palabra funcional es muy clave, y una segunda categoría de duelos es los duelos pues no funcionales, ¿no? O los duelos complicados, como le dicen algunos psicólogos. Entonces, lo funcional significa que la vida de la persona que está viviendo el duelo no pierda esa funcionalidad, ese continuar con lo cotidiano, ¿no? Y entonces, ¿qué implica el autocuidarse? Implica muchas veces en los duelos no nos dan ganas de comer, pero tenemos que comer aunque sea poquito, porque el alimento es la energía del cuerpo, ¿no? Si nosotros dejamos de comer un día, 2 días, 3 días, 4 días, va a llegar un momento en que nuestro cuerpo se va a tronar, no va a poder mantener el ritmo necesario de la vida. Entonces necesitamos autocuidarnos, ¿verdad? Necesitamos dormir bien, dormir de preferencia por las noches. Durante los duelos a veces da muchas ganas de dormir todo el día. Si eso es lo que el cuerpo pide en algún momento, está bien, durmamos todo el día, pero no es funcional que una persona duerma todos los días, todo el día. Entonces hay que tener cuidado con la funcionalidad y el autocuidado, ¿no? También es importante dentro del autocuidado que hay personas que viven duelos y que aparte tienen a su cargo gente, ¿verdad? No sé, por ejemplo, me imagino los que son papás y si pierden a su esposo o a su esposa y tienen niños chiquitos que cuidar, pues esos niños dependen de ti, ¿verdad? Entonces tienes que autocuidarte para poder cuidar a las personas que dependen de ti. Y esto es muy, muy importante, y es lo que conocemos en psicología como el modo avión, ¿no? Fíjense cuando vamos en el avión y nos enseñan, ¿no? que si hay una turbulencia o algo, si caen las mascarillas, ¿qué nos dicen? Póngase primero usted la mascarilla y luego ayude a su acompañante. Es decir, esta teoría del modo avión es muy importante tenerla en cuenta durante el duelo. Tengo que cuidarme yo para poder cuidar al otro que depende de mí. Un cuarto tip es ayudar a otros que también están lidiando con la pérdida. Hay veces que en una familia, pues varios están viviendo la pérdida y cada quien lo está viviendo desde su experiencia, ¿verdad?
Por ejemplo, yo les decía, en el caso del fallecimiento de mi mamá, nosotros somos 10 hermanos y mi papá, entonces en la familia quedamos los 11 con nuestro propio duelo, ¿verdad? Y cada uno de nosotros vivía su duelo de una forma diferente. Entonces ahí fue muy importante el apoyo que nos pudimos dar unos a otros, porque a veces unos andábamos muy alicaídos y a veces otros, y entonces entre todos nos cuidamos, ¿no? Y entonces ayudarle a otro a vivir su duelo nos ayuda a vivir nuestro propio duelo. Y un último tip que yo quisiera compartirles de mi experiencia es que también es importante celebrar la vida de nuestro ser querido. Rememorar a ese ser querido, ¿no? Que es como lo que hacemos nosotros con las fiestas de los santos en nuestra iglesia, ¿no? Cuando nosotros recordamos el día de San Pedro, de San Pablo, de Nuestra Señora de Guadalupe, estamos rememorando, estamos celebrando las acciones de ese santo, ¿no? De la Santísima Virgen. Así también es muy importante que nosotros no dejemos en el olvido a nuestros seres queridos, porque algunas personas en sus duelos complicados tienden como a cerrar de su mente y de su ser lo que pasó y entonces ya no se quieren acordar del ser querido. No quieren ver fotos, no quieren que les platiquen de ese ser querido, no quieren hablar de él, no quieren saber nada de él porque sienten que si no hablamos de él, no pasó. Entonces aquí es muy importante, sí, recordarlos y recordar, oye, me acuerdo de mi mamá, me acuerdo de mi papá, de mi hermano, de mi sobrinito, me acuerdo que decía esta frase, me acuerdo que cuando comíamos me decía tal cosa, me acuerdo que en las lluvias me decía esta frase, me acuerdo que hacía esta cosa. Todos esos recuerdos pequeñitos nos ayudan a celebrar la vida de nuestro ser querido. Entonces digo, hasta aquí los cinco tips que a mí me gustaría compartir con ustedes en este momento de cómo podemos responderle a Dios a ese llamado que nos hace de continuar con la vida. Si seguimos estos 5 tips, nos podríamos ayudar a responderle a Dios de forma positiva, al mismo tiempo que vivimos también las virtudes teologales para dar una respuesta completa al llamado de Dios de continuar con la vida, ¿verdad? No sé, hasta aquí me gustaría hacer una pausa, si quisieran hacer alguna pregunta, algún comentario. Padre, si usted quisiera como reforzar un poquito esta parte de las virtudes teologales. Hombre, pareces sacerdote tú ya. Un sacerdote laico. De verdad que muy bonita reflexión, licenciado Santiago. En verdad que muy bien esquematizada la plática y con mucho contenido humano y espiritual, que es lo que necesitamos ahorita mucho, pues todas las personas hayamos perdido o no hayamos perdido un ser querido, como que estamos en duelo todos porque perdimos pues también nuestra libertad, nuestra seguridad económica, nuestro trabajo, la tranquilidad de poder salir en familia y visitar a los amigos. Estamos sufriendo como que otros duelos también, todos. Entonces, claro, las personas que pierden un ser querido, que parten de este mundo al encuentro del Padre Celestial, pues es muy doloroso. Nadie ha dicho que sea muy fácil, ¿verdad? Sin embargo, hasta el mismo Jesús, como dijiste tú, lloró la pérdida de un ser querido. No dice el Evangelio cuando perdió a su papá, San José. No nos lo dice, ¿verdad? Supuestamente primero murió San José, después se quedaron Jesús y María, después marcha primero Jesús al cielo y después la Virgen María. Pero antes de eso, Jesús nos dice el Evangelio que pues lloró la muerte de su amigo Lázaro, que lo quería muchísimo, ¿verdad? Y lloraba junto con las hermanas de Lázaro. De hecho, la iglesia acaban de poner una renovación en la liturgia de ahora. Se van a celebrar no tan solo Santa Marta en su día, sino se van a celebrar San Lázaro, Santa Marta y también María, los 3 hermanos santos. Es una renovación que acaban de hacer la semana antepasada en el Vaticano. Y pues muy interesante de cómo pues se viven estos duelos, ¿verdad? Yo quisiera escuchar también a Isabel y Germán y a Gloria Guadalupe, que también ellos quieren también hacerles algunas preguntas.
Sí, bueno, aquí en el chat pusieron que si podría, Gloria Marroquín, que si podrías dar algún consejo para la pérdida de un hijo. Y otra pregunta que también hay es, ¿cuánto tiempo es bueno vivir el duelo? ¿Hasta cuánto tiempo ya pasaría a ser alguna enfermedad? O si no se vive el duelo, ¿qué pasa también? O sea, que, pues se murió mi mamá y como si nada hubiera pasado. ¿Qué pasa? Entonces, si quieres contestar la primera, Sí. Gloria, y después otra pregunta. Sí, bien interesantes estas preguntas. Mira, de hecho, cuando yo empecé a trabajar aquí en la parroquia, allá por el 2012 más o menos, hicimos un taller de duelo para un grupo de familias, todas las, como 25 familias de este grupo, eran familias que habían perdido un hijo, y la mayoría en algún accidente o en algún secuestro o en algún asesinato, ¿no? Entonces, lo que yo he ido aprendiendo también de los duelos es que cuando se pierda un hijo es como un dolor adicionalmente grande, ¿no? Incluso mucha gente ha dicho que no es sano que un padre pierda a un hijo, ¿no? Como que lo normal en la vida es que primero muera el padre y después el hijo. Digo, todas estas reflexiones lo que ayudan es como a entender el dolor, la cantidad de dolor de la pérdida de un hijo, ¿no? ¿Qué consejo, digo, comento esto para llegar a la respuesta, qué consejo hay ante la pérdida de un hijo? De verdad no hay así como un consejo específico para cuando pierdes un hijo, pero sí hay una serie de consejos como los que platicamos ahorita. Cuando uno pierde un hijo, tiene que tener en cuenta un par de cosas para que nos ayude a vivir el duelo. Y tiene mucho que ver con algo que les quería reservar para más adelante, pero se los digo ahorita. Es el apego. El apego es una palabrita que lo que hemos aprendido como psicólogos en este tipo de duelos es que a mayor cantidad de apego con la persona o con ahorita que usted amplió la dimensión del duelo, padre, a otras, que también es cierto, ¿no? A otras áreas, tanto estemos apegados a la persona que falleció o a la libertad que perdimos o a cualquier cosa que perdimos, entre más apegados estemos a esa realidad, nuestro duelo se va a complicar más. Entonces, en ese sentido, el consejo es, normalmente un papá o una mamá tienen un apego muy grande a sus hijos. Y entonces, por eso se complica el duelo de un hijo, ¿no? ¿Cuál es el consejo? El consejo es... digo, no hay como una forma clara de romper el apego, pero sí hay formas de ir suavizando el apego que le tenemos a las personas y a las cosas, ¿no? Entonces, el consejo sería ahí buscar en tu propia experiencia cómo se te facilita en tu realidad particular ir rompiendo poco a poco el apego, ¿no? Y aquí no hay una receta específica porque cada relación es muy diferente. Lo que sí es que tenemos que ir rompiendo bueno, no rompiendo, ir suavizando ese apego para que entonces podamos vivir con más claridad el duelo, ¿no? Eso sería como un pequeño consejo, sabiendo que no hay una receta, pues, ¿no? Y no sé si me ayudas a repetir las otras dos preguntas. Sí, ¿cuánto tiempo se considera bueno vivir el duelo que no llegue a ser ya alguna enfermedad? ¿Y qué pasa si no se vive un duelo? Ok. También esta es una pregunta muy frecuente. Oye, ¿cuánto tiempo es normal o sano vivir el duelo? Y desgraciadamente, digo, la ciencia psicológica no es tan exacta. A mí me gustaría mucho decirles, oye, es 8 meses y punto. Pero no existe como una fecha de caducidad del duelo, ¿no? Lo que sí existe, y voy a introducir otro de los conceptos que les había reservado para más tarde, es que hablar de la funcionalidad del duelo, ¿no? Y en esa funcionalidad es muy importante la experiencia que los seres humanos tenemos de ser resilientes, es decir, todos los seres humanos tenemos la capacidad de sobreponernos de cosas que son complicadas, ¿no? Entonces,
Punto número 1, es muy importante confiar en la resiliencia que tenemos y que pudiera ser 4, 5, 10, 20 meses, no importa el tiempo, lo importante es que esa capacidad nos va a ayudar a superar el duelo. Y lo número 2, las personas que no han tenido una ejercitación de vivir cosas difíciles, esas personas se les va a dificultar mucho vivir un duelo. ¿Por qué? Porque no se han ejercitado, ¿no? Es como si yo quiero levantar ahorita una pesa de 100 kilos, se me van a tornar los músculos, no tengo el ejercicio suficiente para levantar 100 kilos. A lo mejor mi ejercicio me da para levantar 5. Entonces, es muy importante y aquí me gustaría hacerles un llamado a todos, de que aprovechemos la oportunidad cada día que nos da la vida, que nos da Dios, la oportunidad de ejercitarnos en la capacidad de sobreponernos a cosas difíciles. Y aquí es bien importante que los papás desde niños nos enseñen a los hijos, ¿va? A superar cosas difíciles. Porque un niño que, por ejemplo, se cae y no lo dejan que se levante solo, el niño aprende que el papá lo levanta. Entonces, no le enseñaste que él se tiene que levantar. Porque es una caída que la vida te da y que tú necesitas ejercitarse en lo difícil, ¿verdad? Oye, un niño, un adolescente que tiene un problema y que el papá va y lo soluciona, lo que le estás enseñando es, eres un débil que no puede solucionar tus problemas. Entonces, un adulto que tiene una dificultad y no afronta la dificultad, sino que siempre quiere que alguien se lo resuelva, pues no está ejercitado para cosas difíciles, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando personas así que no han tenido la experiencia de vivir cosas difíciles, les viene un duelo? Pues no tienen la capacidad de vivir un duelo. No tienen ese ejercicio, ¿eh? Y entonces, pues lo van a vivir de alguna forma, pero seguramente lo que a alguien bien ejercitado le toma de 8 a 12 meses vivir un duelo, a lo mejor una persona poco ejercitada le va a costar 2 o 3 veces más en cantidad de tiempo el vivir el duelo, ¿no? ¿Qué pasa con una persona, siguiendo a la siguiente pregunta, qué pasa con una persona que no vive el duelo? La persona que no vive el duelo normalmente cae, yo creo que más de 9 de cada 10 personas caen en lo que los psicólogos conocemos como duelos complicados. Es decir, como no te das el tiempo de vivir esta experiencia de vida, porque la muerte es una experiencia de vida, lo dijimos al inicio de la charla, ¿va? Entonces es una experiencia, la experiencia más rara de la vida, ¿no? Porque para poder hablar de la muerte, tenemos que hablar de la muerte de otros. Nadie tiene la experiencia de haber muerto, porque si hubiéramos muerto no pudiéramos estar reflexionando sobre la muerte. Entonces siempre tenemos que reflexionar sobre la experiencia de ver morir a otro. Entonces es una experiencia rara, pero es una experiencia de vida. La persona que decide voluntariamente no meterse a ese ciclo de vida, lo que va a hacer, Isabel, es que va a empezar a tener muchos problemas. Va a tener problemas, el más común es depresión, pero también puedes tener problemas de ansiedad, puedes tener gastritis, puedes tener problemas psicomotores, puedes tener problemas gastrointestinales, puedes tener problemas de la musculatura, de las articulaciones, o sea, un sinnúmero de cosas que te detona el no darte la oportunidad de vivir el duelo, ¿no? Y esto es muy fácil de entender. Ustedes, por ejemplo, tapen así completamente el lavabo de su casa y abran la llave a ver qué pasa. ¿Se va a desbordar el agua en algún momento? Entonces, lo sano es que esté destapado el grifo para que el agua fluya, ¿verdad? El duelo así es. Ahorita decíamos que el duelo trae muchas cosas, muchos sentimientos, emociones, dolor, reflexión, trae muchas cosas, ¿no? Entonces, si no nos damos el tiempo y el permiso de vivirlo, se nos va a desbordar y se va a quebrar en la parte más débil. Claro, esto también tendría que ver con el apego que hay hacia la persona, ¿no? Hace ratito hablabas del apego. Esa convivencia diaria, digo, no es lo mismo que se muera mi mamá, mi papá o mi esposo, que convivo todo el día con él, que se muera pues el amigo del vecino, del tío, o sea, como que entre más lejano sea el parentesco o la convivencia que hay, pues digo, aunque fuera mi mamá, pero si no la he visto en 10 años, pues hijo, qué pena, se murió mi mamá, pero no vivo ese apego. Y entonces el duelo pues se supera más rápido, ¿no?
Sí, claro, claro, definitivamente, Isabel. Por eso les decía que es muy único y es muy específico el duelo de cada quien, porque yo me he topado pues, con personas que, oye, falleció mi mamá, ¿y cómo te sientes? Pues que yo tenía 20 años que no le hablaba, pues es como cualquier señora, o sea, sé que es mi mamá, pero es como cualquier señora, realmente no me afecta el duelo, ¿no? Pero otras personas que estamos muy apegados con mamá, pues por ejemplo yo, para mí murió mi mamá y sentí que me cortaron pues la vida, ¿verdad? Por el apego que le tenía a mi mamá, porque yo siempre viví con ella, ¿no? Entonces sí es muy específico y muy particular el duelo de cada persona y ese apego se mide así como tú dices, precisamente, Isabel, la cercanía o la lejanía que se tiene con el ser querido. Santiago, a mí me gustaría que nos platicaras los niños, ¿hasta qué edad recomiendas enfrentarlos a un duelo? Se murió tu abuelito, se murió tu tía, tu papá, tu mamá, digo, llevarlos al entierro. ¿Qué recomendación y desde los cuántos años recomiendas? ¿Qué pregunta tan difícil me hiciste, Gloria? Ay, Fíjate que no sabría decirte con certeza a partir de qué edad te recomendaría que un niño viva este tipo de experiencias. Yo más bien confío mucho en lo que está previo a eso, ¿no? Yo creo que es muy importante enseñarle a los niños desde muy temprana edad, ¿no? Así como les enseñamos que si siembras un frijolito nace una plantita, desde edades muy tempranas conviene irlos acercando poquito a la realidad de la muerte, ¿no? Así como que mira, se murió este pajarito. ¿Qué significa? Pues que estaba cantando muy bonito y ahora pues ya, mira, ya se murió, quiere decir que ya no está aquí con nosotros, ¿no? Oye, que atropellaron a un perrito. Pues es que estaba vivo, andaba jugando y ahora pues ya no, pues, le quitaron la vida al perrito. Para que cuando el niño tenga esa experiencia, pues de alguna forma no le podemos ocultar. Por ejemplo, si a un niño se le muere su mamá, no le puedes decir que no murió su mamá. O sea, él se va a dar cuenta que de repente su mamá estaba y ahora ya no está. O sea, no es que tú lo enfrentes a la realidad de la muerte, sino que la realidad de la muerte nos enfrenta a nosotros, ¿no? Y a cada quien a diferentes edades. Entonces, yo creo que conviene mucho como irlos acercando a la realidad de la muerte para que si tienen la mala fortuna de vivir la pérdida a temprana edad, pues tengan al menos un poquito de experiencia, un poquito de ejercicio en conocer la realidad de la muerte, ¿verdad? sí, muy bien. Y me gustaría también que nos comentaras qué tan bueno es retomar aquellas tradiciones del novenario, rezar el rosario por un buen tiempo, por ese ser querido que nos dejó, y el ir a misa también esos 3 días o hasta 9 días también se acostumbraba antes, y luego cada mes seguir yendo y llegamos al año o sea, no alejarnos de Dios. ¿Qué tan recomendable lo ves? Fíjate qué bonita pregunta, al contrario a la anterior, qué bonita pregunta porque, como decíamos ahorita al principio, Gloria, finalmente ante la realidad de la muerte, Dios nos hace un llamado muy claro, ¿verdad? Nos hace un llamado muy claro de continuar con la vida y de fomentar principalmente las 3 virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Y qué mejor cosa para fomentar las virtudes teologales que acercarte a la misa, que comulgar, que aprovechar para confesarte. Yo me ha tocado la fortuna, Gloria, de ver casos de gente que me decía, oye, yo tenía como 30 años que no me acercaba a la misa, pero desde que falleció mi papá o mi mamá, yo sentí un llamado muy fuerte a confesarme y a acudir a misa. Entonces, Dios nos llama, digo, finalmente nosotros le respondemos a Dios, pero Dios nos jala a través de esta realidad de la muerte y a través de todo el ciclo de la vida Dios nos llama, ¿no? Pero especialmente la realidad de la muerte es un momento muy claro, muy bonito y está como a flor de piel porque, digo, todos los que hemos perdido un ser querido sabemos que en ese momento hay 2 formas de vivir la muerte, ¿no? Con esperanza o sin esperanza. Si lo vives sin esperanza, es muy feo vivir un duelo sin esperanza. Pero si lo vives con esperanza, es muy bonito porque tú sabes que todo ese dolor que sientes, toda esa tristeza, todo ese llanto que derramas, todos esos pensamientos que no entiendes,
al final Dios te los va explicando poco a poco. Y ese deseo de acercarte a la misa, al novenario, al rosario, a orar juntos como familia, todo eso no es más que la mano de Dios diciendo que vengas. Entonces yo creo que definitivamente toda la gente que quiera acercarse a Dios ante la pérdida de un ser querido, yo creo que solamente estarán haciendo como respondiéndole a Dios lo que Dios está suscitando en sus corazones, ¿no? Por eso decíamos al principio que Dios puso la eternidad en nuestros corazones, dice el Eclesiastés, ¿verdad? Y entonces, aunque en mucho tiempo se nos olvide, en este momento de la realidad de la muerte, Dios nos recuerda, oye, tú no eres para que te mueras y ya, tú eres para la vida eterna. Desde antes de nacer yo ya te había inscrito la vida eterna en tu corazón. Muy bien. Esa aclaración y ese comentario que hacía Gloria, la iglesia ha sido siempre madre y maestra en esto del duelo. Siempre recomienda un novenario de misas o un trío de misas, pero ahorita, por ejemplo, en la pandemia, pues comprendemos que es muy difícil la situación de velar a una persona, reunirnos todos en un lugar o en un templo, pero fuera de la pandemia siempre se recomienda pues que haya acompañamiento de toda la comunidad, de toda la familia, a los dolientes más cercanos a la persona, para que se viva ese duelo de una manera plena, ¿verdad? Pero con fe, como decía ahorita el licenciado Santiago, con amor, con una comunidad que fortalece a las personas en su dolor, ¿verdad? Me acordé de una frase también que decía que el tiempo lo cura todo, pero la mente dice, ¿en cuánto tiempo? ¿Verdad? Yo creo que si hay una madurez, poco a poco vamos a ir haciendo que los duelos sean verdaderos, ni muy largos, porque pueden enfermar a una persona, ni muy cortos, que no lo vivas, ¿verdad? Por ejemplo, antiguamente me cuenta mi madre y mi padre que los duelos se ponía un moño negro afuera de la casa y las personas no salían por meses y años y a veces se enfermaban. Por eso la iglesia dijo, no, tampoco es bueno tanto duelo, ¿verdad? Tanto tiempo. Tiene que ser más o menos un tiempo razonable donde la persona vaya poco a poquito aceptando en fe, en amor, la partida, pero que no se va a la nada, sino se va a la presencia del Señor, que es lo que creemos los cristianos, ¿verdad? Nosotros los cristianos tenemos, gracias a Dios, respuestas a todas estas interrogantes, pero hay personas que no son creyentes o están muy alejadas y pues es más difícil y sufren mucho, ¿verdad? Bueno, pues yo quisiera que concluyéramos con esta reunión. Yo creo que tendríamos para horas este tema tan importante, tan bonito y difícil y necesario de tocar niños, jóvenes, adultos, familias y que realmente nunca estamos preparados y se vive algo muy personal cada quien, como decía el licenciado Santiago. Son experiencias muy propias, pero pues nos podemos ayudar un poquito unos a otros, ¿verdad? Bueno, algo que quiera agregar, licenciado Santiago, pues a este equipo tan maravilloso de misión, los misioneros en la misión COVID, que 12 semanas han perseverado. Quiero felicitarlos y en verdad que fue muy rica esta experiencia con tantas personas que nos compartieron su fe, su testimonio, su experiencia y su vida. Que Dios los bendiga a todos. ¿Algo que quieran agregar? Padre, nada más así rapidito, en 30 segundos, un tema muy importante y también controversial del duelo es la red de apoyo, ¿no? El apoyo social. Hay ciertas circunstancias donde nosotros notamos que la gente está perdiendo la funcionalidad y los que estamos alrededor de esa persona es muy importante que rompamos la libertad de esa persona para evitar precisamente que se vaya al hoyo sin necesidad, ¿no? Esto es muy controversial con otros psicólogos, pero yo lo defiendo porque lo creo. Cuando vemos que una persona está yendo hacia el abismo, tenemos la responsabilidad, los que estamos alrededor de él,
de evitarle la caída, ¿no? Entonces, si vemos que una persona se está tirando a la depresión, no quiere comer, no duerme, está enfermo, nosotros tenemos la responsabilidad, la red de apoyo, de ayudarle en ese duelo, porque si no le ayudamos, se nos va a ir bien rápido. Muy bien. ¿Verdad? Pues indiscutiblemente es un tema muy, muy largo, como decía el padre, es que aquí abordamos niños, jóvenes, adolescentes y adultos, ¿verdad? Y ahora adultos mayores también. Entonces, yo creo que es muy, muy importante. Digo, ya el padre tendrá tiempo de volverte a entrevistar y de volver a platicar contigo. Pero muchas gracias y muchas gracias por haber participado aquí con nosotros y pues cerrar esta parte de la dimensión vivir. Y padre, pues darle las gracias de esta oportunidad que nos dio a Germán, a mí y a Gloria de participar. Al principio, de verdad, decíamos 12 semanas que vamos a hacer, por dónde le damos, pero la respuesta de la gente que nos apoyó, que accedió a compartir sus testimonios, que seguramente algunas de ellas nos está viendo ahorita, pues también agradecerles, porque pues todo esto lo hicimos gracias a toda la gente que participó. Digo, con muchas ganas, Germán, Gloria y yo pudimos haber estado aquí 12 semanas, pero la gente que nos apoyó pues fue la que hizo posible que se hiciera esta dimensión de 12 semanas. Entonces agradecerles a todos los que nos apoyaron y a usted, padre, que pues nos dio esta oportunidad de participar. Muchas gracias. Yo también me uno a este agradecimiento que acaba de hacer Isabel. Primero, Santiago, licenciado Santiago, gracias. Muy interesante el tema, muy interesante.